Regreso ya acá en la Gaceta Central. Uno de los temas que anticipábamos, que sin dudas hoy es uno de los temas en política internacional central y política latinoamericana, ¿no? Sin dudas es lo que está pasando en Venezuela en estos momentos. Y esta Operación Libertad, ¿no? Se conoció hoy muy temprano que finalmente fue liberado López, opositor que había estado justamente con arresto, en el marco de una situación, ¿no? Que ya arrastra a Venezuela, una situación muy conflictiva. Y estamos en estos momentos acá en el estudio con Luis Naclerio López. Le damos la bienvenida, es especialista en política internacional latinoamericana y además docente, ¿no? De la Universidad de San Pablo T. ¿Cómo le va? Bienvenido. Sí, Luis Torres. Luis Torres. Sí, muchas gracias. Bueno, queremos consultarle un poco, bueno, cómo está viendo, ¿no? Esta situación. Hoy fue esta la noticia, ¿no? Se dio a conocer este tema y bueno, sigue siendo un tema central, ¿no? En Venezuela, ¿qué podemos esperar en el marco de esto que está pasando? Sí, bueno, exactamente, está en proceso de desarrollo. Sí. Creo que tenemos que observar desde dos perspectivas. La primera, que no es una casualidad, ¿no? Es decir, no es un proceso que surja de manera espontánea o que esté generando un proceso de viraje en relación al apoyo que el presidente Nicolás Maduro tiene en las Fuerzas Armadas, de manera general, que es lo que lo sostiene en el poder. Ese intento de golpe es algo que hay indicios muy fuertes que señala un proceso de una orquestación desde Estados Unidos con un apoyo fuerte de Brasil en este sentido. El canciller brasileño, Ernesto Araújo, sí. se ha reunido el día de ayer con el secretario de Estado de Estados Unidos, en una reunión que fuera de agenda, fuera de cualquier tipo de compromiso previamente pactado. Claro. Llama fuertemente la atención esa reunión, sobre todo porque hace muy poco tiempo el canciller ha estado en Estados Unidos, entonces no había razón para que estuviera ahí. Estaba en Los Ángeles, se tomó un avión 6 horas cruzando Estados Unidos para reunirse con el secretario Pompeo. Uno de los hijos del presidente Jair Bolsonaro, que es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa del Parlamento brasileño, justamente el día de ayer viaja al estado fronterizo de Roraima para conocer la operación de recepción de los migrantes venezolanos que ingresan al territorio brasileño. Entonces, sí, hay muchos indicios que indican que ese proceso es un proceso orquestado desde afuera, ¿no? Entonces, mucho menos un apoyo efectivo, y por lo que se vienen las informaciones que se puede recabar en esta mañana, señala precisamente eso, es menos un apoyo efectivo en las Fuerzas Armadas y un viraje en el proceso en Venezuela, y mucho más ese proceso de orquestación desde afuera. Y además, y eso tiene un cierto sentido, porque la figura de Guaidó es una figura que está cada vez más desgastada. Eso le iba a consultar, ¿no? ¿Cómo queda la figura de Guaidó, ¿no? En el marco de esta situación, convocando justamente también al pueblo, ¿no? En este proceso de liberación, a que concurra, a que ayude, a que apoye este tipo de acciones? Claro, bueno, la apuesta que ha hecho Nicolás Maduro y su gobierno es justamente permitir, por eso no se ha tomado ninguna medida más drásticas con relación a Guaidó. Se mueve libremente, aunque existe incluso una serie de decisiones de la justicia para impedir en cierto sentido que él salga del país. Él sale del país, él ingresa, él hace... entonces el proceso es justamente un desgaste, porque cuanto más pasa el tiempo, más desgasta la imagen de Guaidó. Además, tiene mucha dificultad de congregar la oposición en Venezuela. Hay sectores de la oposición de Venezuela que están muy en contra de Guaidó también. Y por lo tanto, pasar el tiempo es un desgaste mucho más para Guaidó que propiamente para el presidente Nicolás Maduro. Y para Nicolás Maduro, bueno, porque ha sido muy crítica también internacionalmente, ¿no? Las grandes figuras y a la imagen de Nicolás Maduro. ¿Cómo está esa situación? Y
Sí, hay críticas y tenemos que, críticas. exactamente, tenemos que matizar de dónde vienen esas críticas, Sí. en qué situaciones se expresan, es decir, entender también que Venezuela está bajo las atenciones totales y absolutas y con constantes orquestaciones de procesos de estabilización, de desestabilización del país. Entonces, efectivamente, Nicolás Maduro tiene una serie de equivocaciones. Sin embargo, me parece que se sobrepone en este sentido el aspecto de estos intentos golpistas que tienen que ser barridos del ámbito latinoamericano, ¿no? Es decir, nosotros lo ¿Estas que situaciones vemos... usted las considera como que son intentos golpistas? Y sí, porque van al margen y encima orquestado desde el exterior, porque no es un proceso genuinamente construido desde Venezuela. Naturalmente que tiene una serie de anclajes en la sociedad, en sectores de la sociedad venezolana, porque si no, no se podría realizar, pero hay fuertes indicios que señalan unas conexiones desde el exterior, ¿no? Entonces, que de por sí además es muy peligroso. Y si uno lo relaciona con lo que está sucediendo en Brasil, la figura del vicepresidente brasileño, el general Mourão, que es contrario a una mayor intervención en Venezuela, cree que tiene que dejarse un proceso de transición, en cierta medida dar espacio a un proceso de salida de Nicolás Maduro, ¿no? Y no apresurar y no usar el territorio brasileño o otro territorio latinoamericano como base para atacar en Venezuela. La semana pasada... Bueno, pero un proceso de transición puede llevar mucho tiempo, ¿no? Puede llevarse mucho tiempo, exactamente, pero es un proceso que tiene que empezarse a construirse, porque de todas maneras, y eso me parece que es el elemento central, es que los gobernantes que están hoy, Jair Bolsonaro, el Duque en Colombia, están y pasarán y vendrán otros, pero las relaciones entre los pueblos claro, van a permanecer y por lo tanto creo que los países latinoamericanos tienen que apostar en mecanismos de mayor articulación entre estas sociedades y no avanzar con estos intentos y con estas acciones que ya hemos visto en el pasado y fueron muy funestas y han generado situaciones de mucho dolor, de mucho sufrimiento para la población latinoamericana. Entonces me parece que la atención tiene que estar puesta sobre todo en eso y iniciar mecanismos de negociación para encauzar. Venezuela vive una crisis económica muy bueno, le iba a seria. consultar, ¿no? Porque, bueno, ¿en qué lugar queda justamente posicionado en el marco de estas situaciones el pueblo de Venezuela, ¿no? Y si finalmente en este contexto del que usted habla, ¿no? Con Guaidó, con una figura desgastada, si tiene o no el apoyo desde su punto de vista claramente de la población. Y tiene el apoyo que le permitió incluso ganar las elecciones Nicolás Maduro. No va a tener un apoyo total y absoluto del pueblo. Hay disensos en el pueblo como en cualquier sociedad. Es decir, no todos apoyan al gobernante que está ejerciendo el poder. Sin embargo, me parece que hay que encontrar los mecanismos justamente para encontrar la solución para las problemáticas que están pasando la población venezolana. Sabemos que ha habido situaciones de corte de energía, que el gobierno señala que ha sido deliberado y ha sido acciones de sabotajes. Sí. Hay problemas en función del embargo que existe, hay problemas para ingreso de medicinas, hay una serie de problemáticas que pasan el pueblo venezolano, que en definitiva es el que más sufre en esas situaciones, pero me parece que hay también un valor a ser preservado, el tema de la soberanía, la capacidad de los países latinoamericanos de encontrar mecanismos para solucionar sus problemáticas.
¿no? Es decir, más allá de ir a las Fuerzas Armadas o a los intentos de golpe o a los procesos de desestabilización o usar territorios de países vecinos justamente para base de operación para generar procesos de desestabilización en una sociedad que ya está golpeada sí. por muchos frentes. Si usted tiene que quizá aventurarse o por ahí leer un poquito más allá a partir de lo que está pasando hoy, ¿cómo ve este panorama? Aparentemente, por lo que se ve, me parece que va a quedar más en un intento. Entonces, me parece no que pasar, a la larga, es decir, tendremos que, es difícil de hacer pronósticos porque en términos de política internacional, de política latinoamericana, las relaciones son muy dinámicas y pueden modificar las correlaciones de fuerzas, los contextos. Y una situación como la de hoy puede iniciar un proceso del cual nosotros no sabemos a dónde va a llegar, ¿no? Pero a lo que todo indica, hasta las informaciones, es difícil de recabar informaciones sobre lo que está sucediendo, porque además hay una guerra de contrainformación. Entonces tenemos que cruzar muchas fuentes, tenemos que estar muy atentos de dónde vienen las informaciones y qué es lo que se viene diciendo con relación a eso, pero me parece que efectivamente va a quedar como un intento, un desgaste de la figura de Guaidó una vez más, y va a necesitarse pensar una alternativa para la situación de Venezuela y para la relación de Venezuela con los demás países latinoamericanos, que hasta el momento es nula y muy difícil, está anclada en algunos pocos países, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, le agradecemos por esta entrevista. Luis Naclerio Torres, estábamos conversando con él la situación de Venezuela.